estoy un poco asfixiado. Me dicen que comience, así que mi respiración será así un poco a un ritmo raro. ¿Me oís? Sí, se oye. En todo caso, esta es una sala en la que se oye bastante bien. Bueno, hace tiempo, hace a lo mejor 10 años, en un artículo del País, Juan José Millás divagaba sobre la posibilidad de un mundo, sobre la existencia de un mundo en el que no se hubiera establecido la curiosa costumbre de cortar los cordones umbilicales, ahora plenamente extendida. En ese mundo él lo imaginaba como una especie de tomatera gigante, extendidísima, una mata muy solidaria en la que cualquier acción pues tenía consecuencias inmediatas no solo para el tomate en cuestión, sino para por lo menos un contexto, una extensión grande en ese terreno. Era hace 10 años este artículo más o menos, y por entonces nosotros disfrutábamos de una situación comodísima, produciendo una gran cantidad de edificios de arquitectura y ayudando también a engordar, quizás ingenuamente, la burbuja inmobiliaria que nos ha traído a la crisis. Lo cierto es que durante esos años fuimos capaces de mejorar muchísimo nuestra producción como arquitectos. Llegamos a hacer unos edificios estupendos. En ese momento se pensaba que todos ellos eran estupendos, ahora a lo mejor habría más discusiones al respecto. Y trabajábamos, bueno, en la escuela, desde luego, la escuela se entendía en ese momento también como una de las más prestigiosas escuelas de arquitectura para profesionales que podía haber en el mundo. Vivíamos felices. Pero llegó la crisis, y en esta crisis, pues, de repente, hemos tenido la oportunidad, se entiende que la crisis es un momento estupendo para reflexionar, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que habíamos hecho en todos estos años. A lo mejor no todo nos parece ya igualmente bueno, entendemos que el despilfarro ha sido, pues, notorio, y también hemos aprendido, hemos empezado a preocuparnos. Claro, en esa burbuja vivíamos tan felices nosotros juntos, solitos como arquitectos, que no necesitábamos casi la intervención de ninguna otra persona. Sin embargo, en la escuela cada vez más, y probablemente a partir de la crisis desde luego se ha acelerado muchísimo el proceso, empieza a pensar que precisamente la relación con personas de otras disciplinas es más importante. En estos años la escuela empieza, sin dejar de atender a las cuestiones de grado, empieza a ser una escuela también de posgrado. Empieza a crecer muchísimo todas las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, pues ayer, que por la mañana tuvimos una sesión con arquitectos, la última sesión de un ciclo de conferencias de 5 conferencias de arquitectos que trabajan en países con una escasez de recursos a veces brutal, ¿no? Pues pudimos ver arquitectos de nuestra profesión cómo enfocaban el asunto desde un punto de vista pues muy novedoso, implicándose realmente no solo con la sociedad sino con las gentes que están trabajando allí. Pero por la tarde tuvimos también ocasión de asistir a la presentación de una revista que ha salido de uno de los másteres de la escuela, de un máster que está asociado al grupo El Paisaje Cultural, en el que también de alguna manera nos reúne hoy aquí. Y era la presentación de una revista de arquitectura, pero también de política y de sociedad. Es decir, cada vez entendemos más esta cuestión de que gentes de otros lugares pues, pueden ayudarnos a ampliar mucho nuestro enfoque y seguramente a acertar mejor en las actuaciones que vayamos a llevar a cabo si alguna vez pues, volvemos a gozar de esa bonanza de la que hemos gozado. Por ello, pues quiero agradeceros a los 4 que traigáis esta mesa redonda de filósofos a nuestra escuela. Así creo que... ¿Están los ponentes? Sí, y yo presento a nuestra amiga Patricia Fernández, que es arquitecta egresada hace unos años en esta misma escuela y que vuelve aquí con este grupo fantástico de amigos. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar aquí, lo primero. Y gracias, Alberto, por su acogida.
Bueno, hoy tengo el gran honor de estar aquí sentada en esta mesa para presentar únicamente a los ponentes y, bueno, abrir un diálogo entre ellos. Es un honor para mí, que agradezco a Teresa Oñate, y yo creo que no puede ser otra cosa más que un acto de filía, como ayer decía alguien en el Círculo de Bellas Artes, porque si no, no se entiende de otra manera. Bueno, hoy se han reunido aquí las condiciones necesarias para hacer posible este encuentro entre estas tres grandes figuras del pensamiento y de la arquitectura que vienen a la escuela a hablarnos sobre arte y espacio. Una cuestión que nos interesa intensamente a los arquitectos y que vamos a tener la oportunidad de compartir hoy con ellos como lugar de encuentro entre filosofía y arquitectura. Voy a hacer primero una breve presentación de los ponentes. A continuación haré una pregunta que los tres responderán para que se abra un diálogo entre los tres y podamos conversar, puedan ellos conversar entre ellos, y tras sus exposiciones bueno, daré la palabra a los asistentes para que hagan sus preguntas. En primer lugar, tengo el honor de presentar a Gianni Vattimo, sentado al final de la mesa a la izquierda. En estos momentos, uno de los primeros filósofos del mundo, universalmente conocido como el filósofo de la posmodernidad. Bueno, hay poco que decir de él dentro del mundo de la filosofía. Es discípulo de tres grandes maestros, de Luigi Pareison, de Hans-Georg Gadamer y de Carl Levitt. El profesor Vattimo ha trazado el mapa de la Koiné del pensamiento postmetafísico, bueno, una Koiné como convergencia, lugar de encuentro de filosofías o pensamientos recientes, como puede ser la analítica anglosajona, la fenomenología y el existencialismo continental, las filosofías marxistas de la Escuela de Frankfurt y hasta el pragmatismo americano. A la vez ha trazado la línea de la posmodernidad filosófica a partir de una izquierda nietzscheana heideggeriana, indicando dónde estamos en estos momentos en filosofía. A partir de los años 90 su pensamiento tiene un giro religioso plasmado en su obra Credere di Credere, pensando en cristianismo secularizado sin la Iglesia, donde se hace explícita la cuestión del pensamiento débil, del criterio del pensamiento débil, contra todo poder que no admite diálogo y escogiendo siempre como alternativa la posición del más débil. Así se aleja igualmente tanto de los fundamentalismos dogmáticos como de los relativismos indiferentes que no tienen en cuenta la prioridad de los débiles. En relación con el arte, para la hermenéutica toda realidad es interpretativa, por lo tanto es estética, artística, atiende al sentido, y Vattimo está especialmente atento a la ontología estética del espacio y el tiempo, en un contexto histórico y el contexto histórico de la obra de arte. Gianni Vattimo es eurodiputado, es catedrático de la Universidad de Torino, doctor honoris causa por la UNED y presidente de la Cátedra de Hermenéutica Crítica, Ercritia, y dentro de esta trayectoria que hemos contado, jalonan, entre otras, obras como Introducción a Nietzsche, Introducción a Heidegger, El sujeto y la máscara, Las aventuras de la diferencia, El pensamiento débil, Más allá del sujeto, La sociedad transparente, Ética de la interpretación, la que hemos mencionado, Creer que se cree, Cristianismo después de la cristiandad y Comunismo hermenéutico de Heidegger a Marx. Bienvenido, Gianni, a la Escuela de Arquitectura. En segundo lugar, tengo el gusto de presentar a la profesora Teresa Oñate. Y antes de empezar con su trayectoria y sus aportaciones a la filosofía, voy a citar una frase de José Luis Pardo que creo que la define muy bien y que es muy apropiada. El nombre de Teresa se ha convertido en un ambiente, en un verdadero espacio público, donde haya su lugar, una voz plural, casi un movimiento. Teresa crea amistad, diálogo, reúne la pluralidad de voces a su alrededor y crea un ambiente para pensar que siempre se mueve con ella. Su investigación y docencia están dedicadas a la filosofía griega antigua y a las condiciones actuales o contemporáneas para su retorno. Es discípula de François Lyotard y de Vattimo.
y hace desembocar la hermenéutica crítica de ambos en una ontología, en una investigación sobre ontología estética del espacio y el tiempo, enlazando la posmodernidad con la posmodernidad y con los orígenes griegos de un misticismo secularizado. Todo ello le lleva a asumir plenamente a Bátimo y, como en un eterno retorno, a Gadamer, Heidegger, Nietzsche, Hegel, Hölderlin y los griegos, desde el Aristóteles griego desconocido, ocupado por la escolástica y retomado por todos estos filósofos que estamos nombrando, hasta los presocráticos. Y el doble origen de la filosofía entre los pitagóricos matemáticos científicos y los milesios de la physis kai polis, physis kai logos. En relación al arte y al espacio, la posición de la profesora Oñate es que lo esencial para el arte actual es la cuestión del espacio y el tiempo noéticos, intensivos, no extensos, que tienen que ver con la ontología del límite, y la noética de percepción del sentido de las obras que dan lugar a comunidad. Teresa es fundadora de la Cátedra Hermenéutica Crítica, Ercritia, cuyos presidentes son Gianni Bátimo y Ángel Gabilondo. Es además catedrática de Filosofía de la UNED, dirige el espacio de filosofía en televisión Tele2 UNED, Gozos del Pensamiento, y además Teresa es colaboradora y traductora del profesor Bátimo en España y en Hispanoamérica. Me faltan las obras. Me faltan sus obras. Vamos a citar unas cuantas obras de las múltiples que tiene Teresa. El retorno de lo divino griego en la posmodernidad, para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI, el nacimiento de la filosofía en Grecia, viaje al inicio de Occidente, ética de las verdades de hoy, homenaje a Gianni Bátimo, el compromiso y el espíritu actual, escrito con Gianni Bátimo, el segundo Heidegger, ecología, arte y teología, politeísmo y encuentro con el Islam, también con Gianni Bátimo, bueno, dentro de todas sus obras. Bienvenida, Teresa, a la escuela. Y por último, aunque en la escuela no necesita demasiada presentación, tengo también el gusto de presentar a Juan Miguel Hernández de León, que está en su casa y que todos le conocemos muy bien, pero no solamente se le reconoce aquí, sino en todos los ámbitos que tienen que ver con la arquitectura, el arte, la estética, en fin. Juan Miguel, además de un gran arquitecto, es un filósofo del arte, digamos. Estudioso. Bueno, en su labor docente, que intenta siempre hacer pensar la arquitectura desde el arte, la estética y la filosofía, su labor en este sentido es enorme y fructífera además. Su trayectoria no se limita a este ámbito práctico, teórico a la vez, sino que se extiende al ámbito institucional y político. Ha ocupado cargos públicos y dirigido diversas instituciones de arquitectura y arte. Es doctor arquitecto por esta Escuela de Arquitectura, catedrático del Departamento de Composición, fue director de esta escuela entre 1999 y 2008, director y fundador del Grupo de Investigación Paisaje Cultural, director del Clúster de Patrimonio de la Universidad Politécnica, del Campus Excelencia Moncloa, es actualmente además presidente del Círculo de Bellas Artes. Entre sus obras como arquitecto destacan el Museo de Ceuta de las Murallas Reales, la Fundación Cultural de Salamanca y la remodelación del Eje Prado-Recoletos de Madrid, todas ellas proyectadas junto con Álvaro Siza, así como el Palacio de Congresos de la Universidad de Zamora junto a Francisco Mangado y el Museo de Arte Contemporáneo de Vélez, Málaga. Es director de la revista de pensamiento Iluminaciones y fundador de la revista Pasajes de Arquitectura y Crítica, además de director científico de las colecciones Textos de Arquitectura de la editorial ACAL y Arte y Arquitectura de la editorial Ábada. En 2011 fue director científico de la Conferencia Internacional Criterios de Intervención del Patrimonio Arquitectónico del siglo XX. Autor también de varios libros, Autenticidad y Monumento, que recientemente se ha publicado, Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del siglo XX, Transferencias, Pensamiento Contemporáneo y Arquitectónico, Arquitectura Contemporánea Española, La Otra Modernidad, Arquitectura y Ciudad, La Tradición Moderna entre Continuidad y Cultura, Conjugar los Vacíos, Ensayos de Arquitectura.
Bueno, voy a pasar la palabra a los ponentes. No le doy la bienvenida porque no es necesario. Voy a pasar la palabra a los ponentes y voy a hacer mi pregunta. Yo creo que podéis hablar como unos 20 minutos, calculo yo, para que luego nos dé tiempo a tener un diálogo entre los tres. Bueno, la pregunta que voy a formular es muy general, con la intención de que los ponentes conduzcan o la reconduzcan por donde consideren que a esta escuela puede interesar más. A ver, ¿qué es el espacio en filosofía? Por ejemplo, desde el espacio de Heidegger, el emplazamiento, el lugar, y avanzando hacia atrás, hacia el espacio-lugar aristotélico, por citar un ejemplo griego. ¿Y de qué modo se da el arte en estos espacios? Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo. Paso la palabra en primer lugar al profesor Hernández de León. Muchas gracias, Patricia, sobre todo por esa inmerecida presentación. Yo reconozco que para mí, hoy en día, en este momento, supone una especial satisfacción y honor inmerecido compartir esta mesa con Teresa Oñate, con Gianni Vattimo, toda vez que ellos son auténticos filósofos y uno es estudioso de la filosofía, que comparte sobre todo ese cuidado, en términos heideggerianos, respecto a un tema fundamental que no deja de ser el de la docencia arquitectónica. Por tanto, me parecía muy sugerente el título de esta mesa redonda, de este diálogo con personalidades como las de Gianni y Teresa, en el sentido de que está claro que se apropia del título de un ensayo de Martin Heidegger, ese ensayo dedicado a Chillida, pero que no lo escribió con la obra de Chillida, aunque sí Chillida ilustró la primera publicación del ensayo, que se llama El arte y el espacio, de Martin Heidegger. Un ensayo muy curioso, que es como el título de esta conferencia, porque en realidad en esa especie que podríamos denominar de juego filológico que siempre nos vamos a encontrar en los textos de Heidegger, en realidad Heidegger no habla ni del arte ni del espacio. Es decir, una de las especies digamos, de paradojas que se producen entendiendo que, de alguna manera, el pensamiento de Heidegger ha tratado o se ha introducido en una dimensión de una ontología regional, digamos, de un óntico sobre lo estético, cuando en realidad Heidegger siempre está hablando de la ontología, está hablando sobre el ser. Claro, esa cuestión a mí me parece sumamente interesante porque, sin embargo, en el propio texto Arte y Espacio, si nos adentramos en el texto original, podemos ir encontrando toda una serie de dicotomías, de oposiciones, de confrontación de términos paradójicos que no dejan de ser útiles en esta escuela. Llevo 40 años pensando que pueden ser útiles, en el sentido de que nos podría intentar superar eso que, parafraseando a Bloch, denominaba esa cultura, y yo diría cultura arquitectónica, que deambula, está sumergida históricamente en ese lecho corrompido de la mera observación, de la mera contemplación. Porque el texto de Heidegger y además los otros textos que de alguna manera han estado siempre en el imaginario de los arquitectos años y años, me refiero por supuesto no solo al arte y al espacio, sino al origen de la obra de arte o a otro texto determinante como pueda ser el construir, habitar, pensar, en las que interpretaciones en una segunda derivada, desde mi punto de vista, han conducido a la teoría arquitectónica a una serie
de desencuentros, de falacias o de malas interpretaciones. Fijaros, en el texto de El arte y el espacio, si atendemos a la versión original alemana y a la polisemia de muchos de los términos que aparecen, nos encontramos con una serie de dicotomías que me parecen útiles para funcionar como una especie de hilo conductor del pensamiento auténticamente arquitectónico. En primer lugar, hay una distinción clara entre esos dos términos, Einsicht y Einblick. Normalmente los arquitectos hemos venido trabajando con el Einsicht. ¿Qué significa este término? Pues es un conocimiento de causa, una penetración en realidad por medio de la observación. Si somos capaces o aceptamos de traducir el término alemán Betrachtung como observación. Es decir, por tanto, algo que nos aproxima al ámbito de la tematización de lo científico, del orden, de la medida, de la matesis. Sin embargo, el Einblick, que es la propuesta defendida en este ensayo por Heidegger, es una mirada, pero es un examen rápido, momentáneo, en el que se obtiene una mirada sobre la verdadera naturaleza de las cosas, que solo viene a alcanzarse por medio de una serena meditación que está renunciando a la voluntad de conocimiento y control de lo que la modernidad determina como sujeto, para entregarse de manera plena a lo que es el arte, la arquitectura y el espacio. El propio término espacio en el ensayo de Heidegger tiene también una serie de derivaciones más complejas que esa comprensión de la espacialidad tan presente en la arquitectura y que está basada en una concepción del espacio como un continuo, como una especie de orden geométrico, métrico, de alguna manera una abstracción de la espacialidad. Porque Heidegger utiliza Raum, espacio, pero nos habla de espacialidad como Raumlichkeit, es decir, un término en el que, para Heidegger, en una cierta inversión del pensamiento tradicional sobre el espacio, no nos habla de un espacio representado, sino un espacio que se hace, que se produce. Fijaros que cuando en el ensayo utiliza otro término, Raumgeben, en realidad nos está hablando de una apertura de la espacialidad. Abre y da espacio. El espacio, por tanto, se da. Y, por supuesto, como ya podemos empezar a sospechar, es algo que coincide, en cierto modo, con la práctica de esa praxis concreta, que es el hacer arquitectónico. La espacialidad en Heidegger no es una espacialidad abstracta en absoluto. En el propio Ser y Tiempo, cuando nos habla sobre el espacio, nos lo condiciona por dos categorías o parámetros. La idea de desalejamiento, el Entfernung, y la idea de direccionalidad, Ausrichtung. Por tanto, nos podemos ir dando cuenta ya, intuyendo, que esa noción de espacialidad no está condicionada estrictamente por las condiciones del orden y la medida, sino que nos habla de un tipo de apertura, de un tipo de pregunta que nos ofrece una mayor complejidad a lo que se puede entender como espacialidad. Lo mismo que sucede con la palabra espacio en contraposición con otro término que va a utilizar directamente Heidegger, que es la palabra vacío. Y en esto me brinda la oportunidad, esta mesa redonda, de explicar un título de uno de los libros de ensayo que ha mencionado Patricia y que nunca he explicado porque no me parecía excesivamente conveniente, dada la contextura del ensayo o de la colección de ensayos, explicar ese título. Porque vacío, en el alemán de Heidegger es Leere, es algo que tiene que ver con el espacio, pero no es el espacio. Nos dice Heidegger en el texto, en el arte y el espacio, y espero que mi traducción pueda entenderse más o menos como correcta, nos dice lo siguiente: ¿y qué sería del vacío del espacio?
Con demasiada frecuencia el vacío aparece tan solo como una falta. El vacío pasa entonces por una falta de algo que llene los espacios huecos y los intersticios. Sin embargo, el vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar del lugar y por ello no es echar en falta, sino un producir. Ese producir, por supuesto que en alemán, en el texto de Heidegger, es hervorbringen, ¿no? En realidad tiene una dimensión polisémica que lo hace traducible también como un crear o como un engendrar. Producir como equivalente a crear, engendrar. Por tanto, tengo la determinada sospecha de que los arquitectos trabajamos con vacíos y no trabajamos con espacio. Los científicos, y se puede tematizar el problema de la espacialidad arquitectónica, pero los arquitectos en el proceso creativo no trabajamos con espacio. Y siento con esto introducir un elemento polémico en tantas y tantas utilizaciones del término espacialidad o espacio respecto a la teoría de la arquitectura. Trabajamos con vacíos porque abrimos el espacio ¿para qué? Para crear ese combate o para introducirnos ese combate que también menciona Heidegger, no precisamente en este texto, en una lucha entre el mundo y la tierra, Welt y Erde, ¿no? Esa fisura o ese combate para mí es donde se produce aquello que determinamos con una mayor fidelidad como práctica arquitectónica. Heidegger nos da también unas pistas en ese ensayo del arte del espacio. Nos dice que el verbo leeren, vaciar, habla de el lesen, leer, y que por tanto el sentido, y tiene una hilazón, tiene una conjunción, ese vacío y ese vaciar, en el término reunir. Reunir, juntar, congregar, y que ese es el que obra en el lugar. Por tanto, nos encontramos con parámetros o categorías que nos van circundando, nos van adentrando en la delimitación de eso que llamamos la arquitectura. Sigue Heidegger. Vaciar el vaso quiere decir reunirlo como lo continente. Fíjense que en alemán, o fijaros que en alemán continente fascende, ¿no? Que de alguna manera nos suena en el castellano a la fachada, al continente. En su haber llegado a ser libre. Vaciar los frutos recolectados en un texto, en un cesto, quiere decir prepararles este lugar. El vacío no es nada, tampoco es una falta. Es en la corporación plástica, el vacío juega la manera de algunas traducciones nos lo han traducido como instituir, pero es que instituir, Stephen, es también fundar, crear o donar. Por tanto, el vacío, el trabajo sobre el vacío, dona, funda, crea. Y nos estamos aproximando a esa dimensión en la que lo que llamamos arte se resitúa en el ámbito de una ontología general y, por tanto, podríamos decir que Heidegger no se aproxima desde lo estético, expresamente, al problema del arte, sino como un síntoma o una posibilidad de entender lo que es la verdad y, por tanto, la apertura del ser. Gianni Vattimo ha hablado también, ha escrito sobre todo esto. Yo recuerdo cuando en esta distinción, en su introducción a Heidegger, nos habla de aquello que ya utilizaba y que sobre lo que reflexionaba Heidegger, de la distinción este instrumento como objeto y obra de arte. Una obra de arte puede ser una cosa, es un ente, evidentemente, pero que de alguna manera es y va más allá de lo que se determina como instrumento o cosa en la terminología heideggeriana.
La cosa es un instrumento que es un ente porque tiene una capacidad de funcionar, de ser utilidad, de ser utilitario. Es decir, en el fondo, esa especie de combate o drama donde se desenvuelve precisamente ese vaciar, ese conjugar. Y ahora se puede entender mejor la intencionalidad que tenía el título, porque si ese vaciar tiene connotaciones con el lesen, con el leer, estamos en el fondo hablando de una conjugación sobre el vacío y que para mí es la definición más exacta del sentido último de la práctica arquitectónica. Nos dice Bátimo en ese texto: por otro lado, aún la experiencia estética común encuentra siempre la obra de arte no como un objeto que se pueda colocar en el mundo junto a los otros objetos, sino antes bien como una perspectiva general del mundo que entra en diálogo con nuestra perspectiva y que nos obliga a modificarla o por lo menos a profundizarla. Estamos ante una acepción no sobre el ser obra de arte, sino sobre el papel o la función que tiene la naturaleza de lo artístico, de la obra de arte, en un sentido general, lo que el propio Bátimo ha definido como una ontología general. Es decir, recuerdo que también en uno de sus textos nos habla de que lo que hace Heidegger es encontrar el punto de referencia para describir una actividad del hombre que no es solo óntica, es decir, que no pertenece a algo específico, concreto o segregado, sino que tiene una determinación ontológica, es decir, la apertura misma en la cual se va a presentar el ente, la cosa que es, en este caso, la obra de arte. Y por tanto, aquí se explicaría esa especie de aseveración, digamos, chistosa que he hecho al principio cuando decía que sorprendentemente en un ensayo como El arte y el espacio, Heidegger no nos está hablando ni del arte ni del espacio. En todo caso, nos está problematizando las cuestiones de lo que coloquial y de manera natural nosotros designamos como arte, obra de arte o espacio. Claro, esto tiene que ver, y no quisiera adentrarme más por este territorio porque nos alejaría de la cuestión arquitectónica, con algo que aparece en alguno de sus manuscritos publicados últimamente, como es el concepto de evento. El concepto de evento, sobre el evento, el Ereignis heideggeriano, nos conduce de manera muy clara a esa noción de combate, a esa noción entre la apertura y el cierre, entre el mundo, Bátimo lo ha definido como una serie de determinaciones de sentido, de significados, y la tierra, que no deja de ser otra posibilidad de ofrecer desde su ocultamiento también significaciones. Claro que es la contienda. El evento es la contienda, es decir, es el entre, es el estar en ese proceso entre el desvelar y el ocultamiento, entre lo que el propio Bátimo ha venido a determinar el evento como una recíproca apropiación, expropiación del hombre y el ser, en ese ámbito precisamente de la contienda o del combate. Claro, en ese sentido, diríamos que nos adentramos, o nos podríamos adentrar, y con esto voy terminando, en un espacio que nos habla no solo de la práctica de la arquitectura como una especie de conjugación de vacíos, sino que nos da o nos introduce en la sospecha de que en ese vaciar, que normalmente se describe desde el punto de vista del orden, la geometría y la medida, estamos adentrándonos en una determinada pregunta que es determinante sobre las cuestiones del ser, del ente, y que, por tanto, la arquitectura
no diría yo que esté llamada, pero sí está en ese límite, en ese borde, en el que no es solo un instrumento, o no solo puede o debe ser un instrumento, sino que se adentra precisamente en ese combate, en esa tensión de apertura, de desvelamiento, en el que nos puede hablar, puede condicionar en aspectos mucho más importantes que son realmente y exclusivamente la configuración del espacio. Fíjense que hay también quien ha interpretado que esa contraposición en Heidegger entre Welt, mundo, y Erde, tierra, puede ser una contraposición equivalente a la de existente en el pensamiento moderno entre naturaleza e historia. Una dicotomía, una ruptura que solo nos da una de las deficiencias y una de las coacciones en la que deambula nuestro pensar contemporáneo. Distinciones y paradojas que nos conducen a esa especie de oposiciones también entre sujeto, objeto, entre mundo, cuerpo, etc. Y la arquitectura o tiene que ver con el cuerpo o es una pura organización. Y diría también algo más. Precisamente muchas de los síntomas de la contemporaneidad arquitectónica, de la práctica, nos está desvelando algo especialmente relacionado con la que denominaría en términos marxianos el ser social de este capitalismo avanzado. El arquitecto cada vez se sitúa más en la epidermis, en la superficie. Esto no es una cuestión, como decían los viejos arquitectos teóricos de la vanguardia, es un problema de ornamentación. Al fin y al cabo, el ornato no deja de ser una dimensión de lo comunicativo. Me refiero a que ese centrarse en la epidermis, en la superficie, que no es el umbral, que no es el entre, donde sí debería centrarse la arquitectura, es una especie de olvido del vacío. Y ese olvido del vacío, ¿a quién se entrega? A la mercancía, al fetiche, a un ser social que se apodera en sus propias relaciones de una conciencia que parece haber olvidado ese reclamo tan determinante para la propia arquitectura, que es aquello que se llamaba dictum, poesía. Un dictum que precisamente trasciende en su acepción más definitiva aquellos aspectos que se pueden entender como puramente literarios. Dictum, la poesía, es un hacer, porque es compañera necesaria de un verbo, dictum. Un verbo dicten que, en realidad, en su traducción, en su equivalencia, en su traslación, nos está hablando de crear, inventar, imaginar. Por tanto, la arquitectura o es dictum, o es poesía, o si no, es una ofrenda a la dimensión y a la presencia, a la tiranía del ser social de esta sociedad tardocapitalista que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Damos la palabra ahora a la profesora Oñate. Muchas gracias a Patricia Fernández, a Juan Miguel Hernández de León, a todos vosotros por estar aquí. Y bueno, de la misma manera que ayer en el Círculo de Bellas Artes teníamos una mesa redonda para pensar Europa, nos había precedido una mesa para presentar un libro de Valerio Rocco, que también está aquí, de Diego Garrocho, y yo decía, la filosofía española, al terminar de oírle, la joven filosofía española está en buenas manos, ¿verdad? Un libro que se llama Pensar Europa, tradición
o proyecto que está en Navada. Pues al oír hoy ahora a Juan Miguel Hernández de León, me quedaba también bastante tranquila diciendo la comprensión de la éstesis, de la percepción estética, de la ontología que tiene que presidir toda arquitectura, que sí sea artística y sí lo suficientemente intempestiva como para no estar apegada a las meras costumbres dogmáticas o repetitivas, está en las mejores manos. De manera que eso me ha producido mucha alegría y tranquilidad, ¿verdad? Dicho eso, yo me voy a centrar, en efecto, en Die Kunst und der Raum, en el arte y el espacio. No se habla de espacio, tampoco de arte, pero sí hay un texto del mismo hemiciclo de Die Kunst und der Raum. Tenéis una edición estupenda en castellano que hizo Félix Duque y también una en italiano. Y hay otro texto que se llama Zeit und Sein, tiempo y ser, que es del año 61, a partir de unas conferencias, donde sí se habla del espacio ontológico, del espacio noético, que no es la extensión, que no es el espacio óntico, ¿verdad? Os recomiendo encarecidamente que lo leáis, eso está publicado en Tecnos, también está la edición alemana, naturalmente, y la traducción la hizo Garrido, que es un catedrático de lógica, y ahí, teniendo en cuenta que en el prólogo el propio Heidegger dice esto no puede comprenderlo un lógico, pues se nota que hay algunos desajustes del estilo siguiente. Por ejemplo, Das Ereignis, como acaba de recordarnos Juan Miguel, es un acontecer, hay que decirlo en verbal, porque es una acción, y es apropiador entre ser y tiempo, como vamos a ver, y expropiador. Eso es muy importante, porque aquí se rompe toda la óntica de la sustancia del en sí para sí, sino que hay una esencia transversal, constituyente de la alteridad, como también se ha recordado hace un momento, y por eso se elimina toda instrumentalidad y aparece el universo de lo gratuito. Ya veremos qué podemos hacer con eso, porque algo tendremos que hacer y no solamente esperar que se nos dé, ¿verdad? Ahora vamos a hacer las cosas un poco más ordenadas. La cuestión del espacio es esencial para Martin Heidegger, también para la ontología estética, éstesis del espacio y del tiempo, exactamente para nuestra contemporaneidad diferencial. Pero en el caso de Heidegger, siendo igual de esencial la cuestión del ser y la cuestión del tiempo, tiene el privilegio, la cuestión del espacio, de permitir el hilo conductor de la obra de Heidegger. Fijaos, ya en el hemiciclo maduro, no voy a tener en cuenta ahora las investigaciones sobre San Agustino, sobre Edmund Sescoto, todos los problemas del juicio que tienen mucho que ver con cómo lee a Heidegger, cómo lee Heidegger a Hölderlin, en un espacio del Suisen, ¿verdad?, de la ruptura tensa que es condición de posibilidad de todo juicio, porque la condición de posibilidad de un juicio no es el metajuicio, sería un juicio a su vez, sino precisamente ese ámbito que tampoco es caos, tampoco es solamente abismo, sino que es un entretensional, en realidad remite al logos de Heráclito, se decía hace un momento, recolección, institución, conjugación sobre el vacío, eso es lo que significa logos, y para eso podéis volver a leerlo en el mismo Heidegger, en los Vorträge, una Aufsätze, en los escritos y conferencias, una recolección maravillosa de textos heideggerianos, los que dedica Heráclito y a Parménides, Logos, Moira, Aletheia. Bien, pues la cuestión del espacio como hilo conductor, no en este primer hemiciclo dedicado a la condición de posibilidad del juicio, sino en el hemiciclo que le hizo internacionalmente conocido, el de Ser y Tiempo del 27, fijaos, ahí ya el término esencial es Dasein, pero Dasein, bien traducido, significa ahí del ser. Por lo tanto, ya la comprensión esencial del que llamamos primer Heidegger, el Heidegger maduro, es un ahí, un misterioso deíctico, el ahí del ser. En el clima de la época, que era el de un neocantismo y un idealismo trascendental, este ahí se entendió inmediatamente como el hombre. El hombre es aquel lugar donde se da el ser. Esto hizo que Heidegger tuviera que protestar de un modo colosal, ¿verdad?, en el 42 con la carta del humanismo a Jean Beaufret, diciendo: si entonces el ahí del ser fuera el hombre y esto significara un antropocentrismo que excluyera lo sagrado, lo divino, la physis y la alteridad
la alteridad de la diferencia imposible, entonces lo que se ha llamado mi existencialismo ni es un existencialismo ni es un humanismo. Yo no soy humanista en este sentido, ¿verdad? Lo cual era un juego que intentaba también el Sartre ateo de la dialéctica de la racionalidad, dialéctica del ser y la nada. Así que la cuestión del espacio es la que permite enlazar la comprensión también de la quere. Después de este momento, cuando se declara que no es humanista, cuidado con esto, no es humanista en el sentido cerrado de no ser antropocentrista. Esto no significa que no esté pidiendo una humanidad más alta que sí sea capaz de pensar el ser, ¿verdad? Y de crear, rememorar, como veremos a continuación. La cuestión de la quere, de la vuelta, el reverso, el retorno, no podéis tampoco separarla del Nietzsche del ewige Wiederkehrt, Desgleichen, el Nietzsche del eterno retorno, no es una hipótesis física, sino una hipótesis de las investigaciones que competen al arte y a la religiosidad y a las Geistwissenschaften, a las ciencias del espíritu. Este retorno, esta vuelta, este reverso que da lugar al segundo Heidegger, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con ese da del Dasein que no podía ser entendido de una manera antropocéntrica. Se explicita en la obra que os recomiendo que leáis para entender perfectamente lo que se dice en arte y espacio, que es tiempo y ser. Y aquí nos metemos, vosotros me vais a perdonar, un momento en un buceo de filosofía un poco dura, ¿verdad? Para que sí sepamos lo que dice tiempo y ser. Fijaos, en tiempo y ser ese da, es decir, el espacio no reductible, resulta que es la cuarta dimensión del tiempo. De manera que es necesario que olvidéis, hace mucho, ojalá, esta confusión nos pone muy nerviosos últimamente a los ontólogos porque es persistente, no tiene que ver la temporalidad noética, la temporalidad espiritual, la temporalidad de la diferencia ontológica, no tiene que ver con el movimiento, no tiene que ver con el movimiento. Tiene que ver con el cuerpo, pero con un cuerpo inescindible del cuerpo-mente que no es el cuerpo cinético, procesual, diacrónico, donde están las partes extrapartes, porque tiene que ver con la reunión, con la ley-institución, con la conjugación del logos. Bien, pues este espacio, que es la cuarta dimensión del tiempo, es el que enlaza, pero enlaza por la diferencia, no subsume todos en partes, no tiene que ver con la extensión, enlaza entre sí los tres éxtasis de la temporalidad, pasado, presente y futuro, los enlaza por la diferencia, los mantiene en tensional por la diferencia. Además, está vivo. Claro, ¿qué espíritu sería si fuera un espíritu muerto? Sería cósico. Está vivo, de manera que, me ha dicho Juan Miguel Hernández de León, que vosotros sabéis mucho de pliegue y de despliegue, se tensa y se distensa en el momento en que le acontece, el límite del ser. Este espacio, por lo tanto, es la cuarta dimensión del tiempo, la condición de posibilidad del enlace, pero no por subsunción, de los tres éxtasis de la temporalidad, y da lugar entonces a la sincronía que es característica del pensar. No hay pensar sin sincronía. Esto ya desde Parménides, está repensando y reescribiendo a Parménides aquí Heidegger. Fijaos en esto, no tengo pizarra, pero os basta con la imaginación receptiva o admirativa, ¿verdad? To auto esti no e inca einai. To auto, lo mismo, es, he dicho es, pero es el verbo cópula, es noein, pensar, noein, nous, noein, como pensar, espiritual, no lógico, no categorial, ni siquiera dialéctico en el sentido de las escisiones, noein, pensar, comprender, kai, einai, y ser. Lo mismo es pensar y ser. Bueno, pues toda la explanación de la sincronía extática, no cinética, donde el espacio es la condición de posibilidad del enlace, esto es en realidad la explanación del Noein. Esto es pensar. Was heißt denken? ¿Qué significa pensar? Esto. Dejar que se abra, que se dé esta cuadratura en la que el espacio es condición de posibilidad de la reunión. Ahora bien, esta
este Knowing, este pensar, no sería nada más que una posibilidad, pertenece a lo posible, desde luego, pertenece a lo posible, si no se diera el encuentro con el límite del ser. Esto es lo que explica tiempo y ser, ¿verdad? Es gibt sein, se da ser. Es gibt Zeit, se da tiempo. Ahora ya sabemos que el tiempo no es cualquier tiempo, no es Cronos, el titán devorador, sino el tiempo de la eternidad inmanente, que está en cada obra de arte y en cada acción espiritual de reunión participativa. Se da ser, se da tiempo, solo cuando se da el I, es gibt Zeit, es gibt sein und es gibt Zeit und es gibt Zeit, cuando se da el I, el und, en este I es donde se da das Ereignis. El I del enlace, veis otra vez, un enlace que no subsume, que no hace síntesis, que no arruina la diferencia, que la permite ser. Este und, este I es acontecer. Acontecer es propiador entre pensar y ser. Ahora ya sabemos que lo que es pensar es tiempo-espacio, ¿verdad? Y entonces añade cuando acaba de decir esto Heidegger, mi equivocación más grande antes de la Quere, parece el Kant de los dos prólogos de la crítica de la razón pura, ¿verdad? No podía ser el tiempo y el esquematismo trascendental de la imaginación, estaba mal explicado. Mi equivocación más grande era intentar deducir el espacio del tiempo. Esto no se puede sostener. Lo que se ha dicho en el parágrafo 17, desde el tiempo no se puede sostener. El espacio es la condición de posibilidad de que haya la temporalidad auténtica, la temporalidad verdadera. ¿Cuál es? ¿Por qué digo verdadera? Esto es ortodoxia. No, porque como nos acaba de recordar Juan Miguel Hernández de León hace un momento también, el nombre de este das Ereignis, que ya vemos que está, esto es muy importante, reescribiendo a Parménides. La hermenéutica no es solo una interpretación en el sentido de no ocuparse científicamente de las definiciones, es un palimpsesto donde se están reescribiendo y releyendo los textos que no han quedado atrás, que están en la raíz viva de toda esa estratología. Bueno, pues este das Ereignis, ¿cómo se llama realmente desde siempre para Occidente? Lo cual no es elegible, dice Heidegger, esto nos viene desde el comienzo, ¿verdad? Un comienzo que tampoco es un origen, porque es un retrasado siempre desde una temporalidad que retorna. ¿Cómo se llama? Se llama aletheia, se llama verdad, verdad ontológica. Pero aletheia, tened en cuenta, aunque no tengamos la pizarra, esa pizarra imaginaria que os pedía, dice literalmente un alfa privativa, un no, un des, un y, lece, velo, lo velado, callado, tapado, olvidado. Esto no, esto es desvelamiento. Por lo tanto, toda verdad ontológica es un descubrimiento, un descubrirse, un desvelarse. Decía Juan Miguel hace un momento, claro, hemos olvidado el vacío, claro, pero si hemos olvidado el olvido, si hemos olvidado la lece, entonces creemos ignorantemente, violentamente, estúpidamente, que podemos convertir todo esto en un instrumento en nuestras manos y a nuestra disposición, ¿verdad? O al revés, interpretar la Gelassenheit, la serenidad de Heidegger, con una pasividad oriental. No es nada de eso. Es que si aletheia es el nombre de das Ereignis, que es el I, que deja libre la diferencia y el encuentro del acontecer del ser en el espacio-tiempo, de la verdad, de la obra de arte, de las, como decía el origen de la obra de arte del 36, en la obra de arte, en las acciones religiosas participativas. Hay un texto de Gadamer muy bonito para eso que se llama Fenomenología del ritual y del lenguaje, ¿verdad? En todas aquellas acciones ritualizables, retóricas, poéticas, que no están fuera de la vida, sino en la cotidianidad, pero no en la cotidianidad cinética productiva del trabajo, del dolor. Así que esto es la lece, cuidado con esto, y en el corazón del das Ereignis, en el corazón de la aletheia, sigue Heidegger, ¿qué hay? Lece, olvido, restricción, rehusamiento, no darse, la condición de posibilidad de todo darse de la verdad en la obra es un no lugar, un no lugar. De manera que si el lugar de la verdad es el arte, otra vez volviendo al 36 del origen de la obra de arte, y las obras participativas no éticas, es la condición de posibilidad última, y ya dice, detrás de ahí ya no podemos más, es el no darse,
de un logos difracto que tiene que resguardarse, cerrarse, no darse en el límite. ¿Para qué? Para que se dé el inagotable devenir del misterio del ser. Gracias a este límite de la Lece encuentra Heidegger, y dice que está discutiendo explícitamente con Hegel, encuentra la posibilidad de rechazar el Schlichte Unendlichkeit, el mal infinito, el indeterminado, para dar lugar a una comprensión parmenidea, heraclítea. Fijaos en Heráclito, ¿no? El logos, el rayo, irrumpe, permite ver la oscuridad en la luz. ¿Veis todo el rato la posibilidad de lo simultáneo, de lo sincrónico? Es lo que permite pensar. Termino. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? Claro, no podemos violar, no podemos romper, no podemos acceder de ninguna manera a lo que no se da, a aquello que por no darse, refractarse, retirarse, de ahí surge todo el pensamiento posmetafísico, el de Derrida, el de esta Lece de lo que se retrae a favor del don. ¿Qué podemos hacer? Encontramos una pista que podemos hacer los creadores y que podemos hacer los filósofos y que podemos hacer con ese no lugar, ¿verdad? Hay una buena pista en Basheis-Denken en qué significa pensar. Pensar significa ponerse en relación con lo gratuito, por lo tanto no forzar. Y ahí todo el elemento también del devolismo, del debilitar, de aquí la fuerza, la potencia de la fuerza impositiva, nada tiene que hacer. Este gratuito, dice Denken, pensar es agradecer los dones del presente. Denken, rememorar con la pietas de la heredad jurídica, rememorar selectivamente los pasados. Y dichten es la acción de poetizar un espacio-tiempo histórico y lingüístico mejor, menos brutal, menos indiferente, menos insensible, menos desalmado, un lugar verdaderamente cultivado donde sí pueda darse el ser. Y por último, hay un elemento que sí es importante para esto, para vosotros, para los creadores, para los filósofos, para los arquitectos, y es ¿qué no podemos hacer? Y ahí no me resisto a leeros un texto de Heidegger en la Einführung in die Metaphysik, en la introducción a la metafísica, un texto muy conocido y muy hermoso de la Antígona de Sófocles, y con esta palabra voy a terminar. Tenía muchas otras cosas que citaros sobre la ontología del límite, ¿verdad? Esto que no, a lo que no se puede acceder, dice Heidegger, sobre lo que no podemos hacer para que se dé el ser en el pensar del espacio-tiempo noético. Muchas cosas es Antígona de Sófocles, el canto sexto, por lo tanto es el codo de la Antígona de Sófocles. Ya veis que el tiempo no pasa de la misma manera, el tiempo es eterno, el tiempo pasa y al mismo tiempo se queda. Por eso es tan evidente la relación esencial entre tiempo y ser. Muchas cosas son pavorosas, dice el coro del pueblo. Nada, sin embargo, sobrepasa al hombre en pavor. Sale por encima de la espumeante marea, en medio de la invernal tempestad del sur, y cruza las montañas de las abismales y enfurecidas ondas. Fatiga la indestructible calma de la más sublime de las diosas, la tierra. Pues año tras año, ayudado por el arado y su caballo, la remueve en una y otra dirección. El caviloso hombre enreda la volátil bandada de los pájaros y caza a los animales del desierto y los que viven en el mar. Con astucia subyuga al animal que pernocta y anda por los montes, salta a la cerviz de toscas crines del corcel y lo domina, y con el madero somete a yugo al toro jamás dominado. El hombre se encuentra en el son de la palabra y en la omnicomprensión presurosa como el viento, y también en el denuedo con que domina las ciudades. Asimismo, ha pensado cómo huir bajo las flechas del clima, de sus inclemencias y de las inhospitalarias heladas. Por todos lados viaja sin cesar, desprovisto de experiencia y sin salidas, llega a la nada. En ningún caso puede impedir por fuga ninguna un único embate, el de la muerte. Pero tiene la felicidad de esquivar con habilidad la enfermedad plena de miserias. Circunspecto está circunspecto porque domina, más allá de lo esperado, la habilidad inventiva cae a veces en la perversidad. Otras le salen bien, empresas nobles.
vive entre la ley de la tierra y el orden jurado por los dioses, en el polemos del cielo y la tierra, del Bauen Wohnen Denken, del construir, habitar, pensar. Ahora viene lo que quería leer. Pues ahora el coro entero, ¿verdad? Es una cosa que estremece el coro del pueblo diciendo esto. Al predominar sobre el lugar lo pierde, porque la audacia del hombre siempre le hace confundir el ser con el no ser. Y añaden, quien ponga en obra esto, que nada tenga que ver conmigo y su divagar no se confunda con mi morada. Muchas gracias. Se da la palabra, se da el micrófono, se da todo.